Bueno chicos, otro vídeo más de la Gran Vitara. Viene la temporada de todoterrenos 2023, así que nada, nos tenemos que poner al día. Algo que teníamos súper retrasado en este Gran Vitara es el paragolpes trasero, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que estoy haciendo es como, bueno, un pequeño acercamiento al coche. Puse esa línea allí porque todavía estoy indeciso de si quiero poner un medio paragolpes o quiero hacer el paragolpes completo con las esquinas y todo, porque este paragolpes llega hasta ahí, está abajo del foco. Es que complica mucho el diseño, ya que si fuera un paragolpes así plano, sería bastante más fácil de diseñar, bastante más fácil de adaptar al coche y bastante más económico en el precio final. Que eso son cosas súper importantes, o sea, pero mega importantes cuando quieras hacer esto para la venta. Si fuera solo hacerme el mío, para mí, igual puedo meterle aquí 6.000 horas y hacerlo como me dé la gana, que fue más o menos como dice el de adelante, que por eso el de adelante es tan costoso, porque lleva mucho trabajo. Entonces, en este lo que quiero hacer es algo un poco más sencillo, que tenga sus buenos detalles, que se vea bien, que siga la línea del coche, pero que sea, a la vez sea fácil de fabricar, fácil de adaptar. Todo esto, si lo sumamos, la verdad es que es bastante complicado de hacer, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor intento. Así que lo primero que vamos a hacer es, voy a sacar el paragolpes, voy a ver bien dónde están las sujeciones, porque quiero ver cómo se sujetan bien estos plásticos por aquí atrás, a ver si haciendo medio paragolpe esto queda aquí sujeto bien firme, o si tengo que hacer mucha liada, o si es mejor hacer el paragolpe entero. A mí la verdad es que me gustaría hacer menos el medio paragolpe, más que nada, menos peso. Creo que podría quedar una cosa un poquito más bonita, y me gusta la verdad cómo se vería un medio paragolpes aquí. Ya vi uno por allí que me gustó un poco cómo se ve el medio paragolpes. Me parece que está un poco sencillo el que vi, pero creo que si le puedo dar unas curvitas, unos pliegues, algo así, algo chulo por ahí, a lo mejor puede quedar bien. Así que nada, vamos a desmontar el paragolpes y ver qué es lo que hay debajo primero. Paragolpes fuera, vamos a empezar a tomar medidas por aquí, por allá. Definitivo, voy a dejar medio paragolpes no, ni paragolpes completo. Va a ser una especie de casi paragolpe. Así se va a llamar hecho y todo ahora, casi paragolpe. Un casi paragolpes que va a ser un poquito más grande que un medio paragolpes, pero no va a terminar de llegar hasta arriba, hasta las esquinas, sino que voy a usar solo una partecita de las esquinas que tiene buena sujeción allí. Así que nada, vamos a ver ahora cómo empiezo a diseñar esto un poco con cartón. Bueno, estoy aquí tomando ya unas medidas porque voy a hacer la parte central. Va a ser una parte central y luego unas esquinas que no van a llegar hasta arriba, sino que vamos a cortar el paragolpes así, algo similar a lo que hacemos con el paragolpes delantero, para conservar esa línea del coche, que sea la línea original, y luego abajo lleve su paragolpes de hierro. Entonces nada, voy a montar otra vez el paragolpes, ya vi dónde van todas las sujeciones. Vamos a poner esto encima y empiezo a diseñar primero que nada las esquinas, porque después el centro va a ser básicamente una barra a la que le voy a dar una forma, obviamente. No es nada más que una barra que va de aquí hasta allá, sea con la forma que sea y con los agujeros que lleve. Entonces nada, vamos a hacer las esquinas con esto montado. Bueno, ya tengo el paragolpes puesto otra vez. Una pequeña reparación aquí, que el mío lo tengo roto. Igual luego cambio ese, o sea, me compro un paragolpes luego y le saco el pedazo que me funcione, o reparo este bien y cambio el captadióptrico. Pero bueno, de momento vamos a fabricar así. Marqué una línea aquí de 4 centímetros desde la línea hasta allí, y luego otra de 20 centímetros desde esta línea hasta esta línea. Todo va por la línea inferior, va a ir el corte, por la línea abajo de la cinta, por aquí va a ir el corte, de aquí hasta allá, igual de ambos lados. Bueno chicos, ya aquí he cortado un montón de cartones, prueba y ensayo, y creo que este es el diseño que más me gusta. Les voy a explicar un poco, porque igual en el cartón, a través del vídeo, no se ve igual que aquí en persona. Vendría una cara recta desde allá para acá. Esta otra que está aquí es la que entra hacia allá dentro del coche. Vamos a cortar el paragolpes por aquí, por la parte baja de esta cinta, como ya dijimos antes, y eso entra para allá. Luego tenemos esta cara recta que viene aquí así, y aquí ya hace el primer corte para acá, luego aquí hace otro corte para acá, y luego aquí hace este corte para adentro. O sea, y aquí sigue recto, plano por aquí para allá. Ya hacemos el diseño del centro, igual del otro lado evidentemente, ¿no? Pero creo que esta esquina sí un poco más elaborada, un poquito más llevada, no de una sola esquina así brusca, ni redondeada, ni nada, sino que vaya como por etapas, aparte que salga como hacia atrás y luego vaya para adentro. No sé, me llama la atención. Traté de buscar de que fuera algo similar a la línea que lleva el coche. Ahora ya podemos cortar el paragolpes, porque ya sé que este va a ser realmente la forma y que lo puedo cortar por ahí. Bueno, chicos, desde el cartón pasé a la chapa, ya tenemos la chapa cortada. Esas son las medidas para el pliegue. Ya aquí tengo una de ellas plegada, y tengo el centro, un centro más largo del que yo quería, con la forma que yo quería básicamente. Luego esto yo lo voy a recortar, lo pego allí,
Y bueno, evidentemente ya después de que yo tenga todo el paragolpes listo, hecho todo a mano en el coche, que ya pueda sacar las medidas y diga, bueno, sí, me gusta así como queda, pues una vez ya lo tenga así, lo paso a SolidWorks y ya puedo sacar copias sin necesidad de estar haciendo todo este trabajo otra vez, ¿no? Solamente el ensamblaje. Pero ahora de momento tenemos que hacer todo a mano, tenemos que ir haciendo todas las piezas, ir poniendo, encajando, ir viendo cómo quedan, ir modificando estas piezas para llevarlas a la forma final, y después ya nada más lo que hago es sacar las piezas a la medida, ya no tengo que estar haciendo cortes ni nada. Así que nada, vamos ahora a cortar el paragolpes y... Bueno, chicos, ya tenemos aquí el paragolpes cortado, el cacho que le vamos a cortar. Ahora luego voy a poner por aquí las medidas que tiene que tener. Las medidas se toman desde la esquina del foco hasta aquí abajo, y luego desde este bordillo de la chapa hasta aquí abajo, las medidas que voy a decir. De aquí a aquí mide tanto, y de aquí a aquí mide tanto. Lo que hay que hacer un corte así, aquí, aquí, aquí. Yo aconsejo hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Me vieron quitando el paragolpes ahora cortándolo en el sitio. No lo hagan así. Márquenlo con una cinta así como hice yo. No sean flojos como yo. Y sacar los 4 tornillos que lleva mayores y cortarlo afuera, y luego venir y poner el cachito este. Porque bueno, ahí me pasé un poquito con la moladora y lo que tengo que es repasar eso con un poquito de pintura que tengo, pero no. Quiero decir, hacer lo que digo y no lo que hago. Vamos. El paragolpes va a ser completamente compatible con cualquier gancho de remolque. Este es un gancho Aragón desmontable, es el más común que hay en estos coches, pero bueno, va a ser compatible con todo porque lo voy a dejar a esa altura. Sin embargo, en el mío, cosa que tú no debes hacer en el tuyo, ni yo te lo recomiendo, ni te lo estoy recomendando, y esto lo voy a usar, este gancho, solo fuera de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos ver cómo esa altura ahí es la peor que tenemos. Yo voy a cortar ahí, voy a levantar ahí y voy a hacer el mío a medida con el gancho puesto ahí arriba. El paragolpes va a ser compatible con las dos medidas. Bueno, chicos, ya corté los 2 pedazos sobrantes del centro momentáneo que tengo aquí. Esto es lo que va a entrar hacia la parte de dentro del coche. Ahora tengo que hacer el espacio del amortiguador para que entre así, clac, así está allá atrás. Lo presentamos y vemos dónde tenemos que cortar, etcétera, 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 qué otra forma le podemos dar y todo eso. Que esto es como un preview que necesitaba hacer en chapa. Luego trato de cortar el centro, no sé todavía por dónde lo voy a cortar ni lo que voy a hacer, por eso lo quiero presentar, medio presentar una esquina, mirar y ver qué es lo que me termina de convencer, además de subir ese gancho de remolque. Bueno, chicos, ya tengo el centro del paragolpes ya cortadas las esquinas, los agujeros donde lo voy a meter. Lo voy a presentar ahora ahí en el coche. Ya tenemos el coche ahí completamente desnudo, las esquinas cortadas. Ahora lo voy a poner allí, presentar y ver qué es lo que tengo que hacer para darle forma a esto allí en el centro. Sobre todo que le voy a quitar un bocado para que pueda entrar la rueda de repuesto ahí dentro del paragolpes. No sé si voy a poner la matrícula aquí, si la voy a cambiar de sitio. Todavía son cosas que no lo sé, pero que lo vamos a ver todo en este vídeo. Este vídeo vamos a ver el paragolpes completo terminado, ya montado, instalado, con la matrícula en su sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si lo quieres ver, quédate porque vamos para allá. Bueno, chicos, y aquí vamos aguantándolo ahí con un palo, obviamente, pero todavía no está nada atornillado. Esta sería más o menos la forma. Evidentemente ahí le falta todavía hacerle el centro para que entre la rueda, que va a ser una especie como de escalón. Todavía no sé dónde voy a poner la matrícula, vuelvo y repito. Ahora voy a poner la esquina allí, voy a ver si soy capaz de dejarla ahí por lo menos punteada y aguantada con otro palo por aquí delante, mientras termino de soldar la parte estructural, evidentemente. Y vamos a ver qué tal. Bueno, señores, esto va tomando forma. Esa forma de ahí del medio todavía va a cambiar bastante más una vez que le pongamos la chapa aquí. Ese ángulo que baja ahí ahora recto, a la mitad lo voy a cortar y voy a irme más hacia allá. Voy a irle llevando la forma poco a poco. Bueno, ya tenemos esta esquina preparada, la chapa lateral. Ahora vamos a hacer la tapa de arriba, que para hacerla básicamente lo que estoy haciendo es metiendo un cartón por aquí dentro. Hasta ahí pues la forma interna, y luego con un rotu lo paso por aquí, cortamos y luego pasamos esa chapa a metal.
Bueno, y algo así es lo que nos va a quedar luego la chapa. Esta va a ser la forma del paragolpes. Y ahora va a llevar esa tapita allá arriba. Y lo he dicho, después va a llevar una gomita aquí encima. Ese bordecillo lo vamos a empujar un poquito para adentro, pues no quería darle otro ángulo a la chapa. Y nada, sí, ya va cogiendo esta forma aquí bien brutal. A mí me encanta. ¿Qué te parece? Déjamelo saber por allá abajo en los comentarios y seguimos. Bueno, y después de hacer la pieza en cartón, ya la tenemos aquí en chapa. Ahora la voy a montar allí, soldamos, o sea, punteamos y seguimos haciendo todo lo demás. Y después ya hacemos una soldadura fuerte. Se ve bastante mejor que el punto más bajo de todo el coche, aparte de atrás, es ese. Así que nada, vamos a subir eso un poco allí, vamos a modificar el soporte. Cortamos exactamente igual, pero más arriba y ya está. Bueno, antes hice esta marca en el suelo con la otra pieza antes de soldarla, para luego, bueno, a ojo poder poner esta aquí, algo así, por ahí, y ya nos damos cuenta que tengo que abrirla un poquito porque estaba muy cerrada ahí arriba. Bueno, ahora se sigue el canto. Esta la tuve que poner al revés de la otra la hice con esa cara plana hacia el suelo, y por eso es más fácil de poner. Esta tiene la cara esa que tiene el corte. Pero bueno, aquí ya me puedo ver que sigue la línea, así que están al mismo ángulo. Luego mido esos ángulos, los paso a SolidWorks y los pongo iguales de un lado que el otro. Vamos a poner. Bueno chicos, continuando aquí con el paragolpes trasero, tenemos esta esquina que ya la tengo básicamente toda lista. Solo me queda rematar este punto que está aquí. Lo que estaba pensando hacer era echar todo esto para adentro y que esta punta me alinease aquí con esto, pero claro, me queda por fuera este pequeño bordecito que no pasa nada, pero bueno, quiero ver si lo puedo sacar de una manera un poquito más curiosa, solo doblando esta esquina hacia adentro un poco. Quito este borde interno que va por aquí, lo quito, doblo esto para adentro y luego le hago el borde interno por aquí. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Estaba marcando aquí la línea a ver más o menos cómo se veía, y pienso que va llevando un poco así el estilo de paragolpes, porque luego le voy a hacer algún triangulito así aquí también y otro por aquí abajo también, para unir esta parte de abajo con la otra parte de abajo de este lado. Entonces nada, vamos a seguir aquí con esto. ¡Wow! Es increíble lo que un simple pliegue en el sitio correcto hace por lo que es seguir la línea del coche. No sé si se aprecia bien ahí. Espera que me aleje un poco. No sé si se aprecia bien ahí, pero cómo continúa este borde de aquí, así ahí, y acaba así en fino. ¡Wow! Me encanta. No era mi intención, sinceramente no sabía. O sea, vamos a ver, mi intención era hacerlo del mismo ancho que la pestaña esa, como para seguir un poquito la línea, pero que se viera así tan perfecto, si no sabía que se iba a ver tan perfecto. Quería buscar algo así, pero ¡buah! Me ha sorprendido más de lo que yo pensaba que se iba a ver. O sea, es un detallazo que me acaba de cambiar por completo el diseño de paragolpes. Yo sencillamente lo estaba haciendo como un pequeño detalle, como para rematar ahí esa esquina, pero es aquí donde te das cuenta que esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. O sea, la verdad que sí, increíble. Y eso que esto ahora está aquí apenas un puntico de soldadura, la chapa toda mal cortada y tal. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que va a ser el producto final, porque esto, evidentemente, vuelvo y repito, esto es un prototipo. Esto lo estoy haciendo yo aquí
con cartones y tal, no es como aquel, que ya viene todo ya cortadito de láser y ya viene todo plegado, ¿sabes? Esto yo lo tengo que estar plegando haciendo cortes con la radial, que después el producto final, que es el que se va a vender en la página web, viene así como esto, ¿sabes? Ya viene ya plegadito, Yo ahora cuando acabe lo que hago es coger el ordenador, tomar todas las medidas, si se apagó el compresor, tomo todas las medidas y nada, hago el diseño ahí en el ordenador, luego mando a cortar la chapa cuando me llegue, ya monto todo de una vez sin tener que volver a hacer todo este proceso. Ya es nada más montarlo, que es la mitad del trabajo básicamente. Entonces, nada, aclarado eso, aquí podemos ver la diferencia. ¿Ve? Esto es lo que tenía antes, que yo no sabía qué hacer, si meter un poco la esquina, pero era lo que comentaba, que me sobresalía esto un poquito. Entonces, buscando tratar de refinar un poquito ese detalle, obtuvimos esto, que es lo que digo que, no sé, para mí le da un aspecto impresionante. Cuando lo veamos ahora listo, que esto en este vídeo lo vas a terminar de ver ya completo el paragolpe. Cuando lo termines de ver listo, vas a ver a lo que me refiero. Una vez que esto esté todo repasado así, que no se vea que son piezas, sino que es como una sola pieza ya completa como tal, van a ver lo que me refiero. Bueno, aquí tenemos las otras dos tapitas. Y nada, seguimos, vamos a cortar esas piezas, vamos a ver si son simétricas de aquí para allá, que no lo creo, porque bueno, al hacerlo a mano nunca son exactamente iguales esas piecitas. Pero vamos a probarlo y si no, pues la hago la diferente. Bueno chicos, si yo que dudaba de que me iba a quedar o no simétrico un lado y el otro porque lo había hecho a mano, y bueno, a ver, no estará perfecto, pero está muy cerca, brutal. Bueno, ahora que ya tengo las esquinas rematadas, o sea, bueno, la chapa cortada, todo soldado, luego tengo que venir a repasar. Ahora voy a hacer el agujero aquí de la rueda, que bueno, primero lo hice un poco más allá, ahora lo desplacé un poquito más acá, pero ahora me parece que lo tengo que hacer un poquito más grande. Entonces estoy aquí midiendo para que me quede lo más centrado, pero realmente ahora me estoy dando cuenta que la rueda no está perfectamente en todo el centro del coche, entonces está un poquito desplazada hacia allá. Entonces eso es lo que tengo que ver ahora. Creo que voy a hacerlo un poquito desplazado al agujero, o no sé si hacerlo centrado y con el tamaño suficiente para que, aunque la rueda no esté justo en el centro, pues quede ahí dentro del agujero. Estoy terminando de decidir eso, corto y vamos a ver cómo queda ya con la puerta cerrada, la rueda y el paragolpe. Perfecto. Bueno chicos, pues el mismo corte de la chapa es lo que voy a poner como escaloncito allí. Solo que lo saqué, le di la vuelta. Bueno chicos, ya tenemos aquí las piezas en metal. Vamos a repasarlas un poquito, puntear y ir viendo cómo se van viendo. Bueno chicos, ahora sí es verdad que ya tenemos el paragolpes listo. Ya hicimos las tapitas de aquí abajo, que vienen así como en canto hacia arriba, para que si caen en alguna cosa, pues no enganche y patine. Ahora mismo vamos a desmontarlo todo, terminar de soldar todo, repasar. Pero bueno, básicamente esto es lo que sería. Obviamente ahora no que esté todo repasadito y que todo se vea como una pieza, pero quiero que vean de dónde viene y de dónde comienza la pieza que vamos a terminar viendo al final de este vídeo. Bueno chicos, ya tenemos la forma básica fuera. Ahora vamos a soldar todo, poner algún refuerzo, repasar, volver a montar antes de pintar, probar que todo haya quedado bien, que no se haya doblado nada, y una vez ya tengamos esa prueba final, lo sacamos, lo pintamos y ya lo dejamos listo. Ya tengo por ahí el matabordes para ponerle a la carrocería, la parte plástica, que es esto que está aquí. Vamos a ver cómo se le ve ahora mismo. Bueno, y ahí tendríamos ya el borde matado. Ahora cuando el paragolpes pegue de ahí, lo ajusto al sitio, le puedo echar unas gotitas de Loctite para que se quede fijo ahí del plástico y no se mueva.
soldar y repasar todo esto. Como un boludo no hice vídeo de el encaje final en este formato, pero bueno, por aquí, mientras les explico un poco, les voy a dejar el vídeo del encaje final en el formato de historia, que fue como lo grabé y después se me olvidó y lo desmonté y ahora ya lo voy a pintar. Y casi me olvidé hasta de grabar vídeo y todo. Y dije, bueno, pero no les voy a mostrar el producto acabado a la gente. Ay, casi me olvido también. Voy a integrar el gancho de remolque aquí en la parte baja del paragolpe. Así que nada, le voy a hacer esta formita con los agujerillos y eso para ya montar la piña ahí. Al final no se lo pierden. Le hice un encaje más porque se me había olvidado que quería dejar integrado la piña de los cables del gancho de remolque al paragolpe. Y nada, ahí lo tengo ya integrado. Y voy a dar así el tapaporos aquí ya de una vez puesto. Luego lo lijo ahí, desmonto, pinto y monto. Así que nada, vamos allá. Bueno chicos, ahora sí es verdad. Ya tapaporos en todos los poritos. Y bueno, aproveché y le di un poquito así a todas las líneas para que se vieran un poquito mejor. Bueno chicos, ahora sí es verdad. Listo el paragolpes, pintado, la primera capa y la capa texturizada. Y ahora vamos a ver cómo queda ya todo instalado. Aquí tenemos el hueco para los focos, para poner aquí la piña del gancho de remolque, la pintura toda texturizada ya. ¡Buah! Brutal. Aquí podemos ver todas las líneas del paragolpes, pero bueno, ahora montadas que lo vamos a ver mejor. Bueno chicos, tenemos listo el paragolpes trasero, ya pintado, instalado, focos puestos. El punto de enganche de la luz del gancho de remolque ya ha cambiado de sitio, gancho de remolque levantado. Bueno, aquí ya podemos ver el acabado final de la pieza. Lo dicho, ahora tengo que a este paragolpes sacarle todas las medidas, pasarlo a SolidWorks. Luego de tomar todas las medidas, pasarlo a SolidWorks y tenerlo ya listo, mandarlo a cortar a láser y ya tendríamos el producto listo para la página web. Que en el próximo vídeo voy a dejarles aquí cómo hago yo para ahora pasar esto al SolidWorks y hacer esas piezas ahora, la pieza ya definitiva, que eso va a ser ya un vídeo más que todo trabajando con el ordenador, con el toma ángulos, metros y sacando medidas, sacando ángulos y pasando eso a el archivo de SolidWorks. Si estás interesado en ver eso, suscríbete porque en el próximo video vamos a estar viendo eso. Que nada, ya saben, si les está gustando este tipo de contenido, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo vídeo que vamos a ver cómo pasamos esto a 3D con el ordenador. ¡Chao!